de la antigua Atenas. La verdad es que fue uno de los experimentos políticos más radicales de toda la historia. Pensemos en un sistema donde la gente no elegía a sus gobernantes, sino que la gente, el pueblo, era el gobierno. Suena increíble, pero ¿cómo funcionaba eso en el día a día? Bueno, pues en este análisis vamos a desmenuzar la maquinaria de este sistema tan fascinante para entender ahora sí que su manual de usuario original. Para arrancar, hay una pregunta que nos hará pensar. ¿Qué pasaría si la mayoría de los puestos de gobierno, desde los administradores de la ciudad hasta los comités más importantes, se decidieran por sorteo? O sea, al azar, sacando nombres de una tómbola. Suena a locura, ¿verdad? Pues esa idea era el corazón de la democracia en Atenas y nos obliga a cuestionar todo lo que hoy damos por sentado. Ok, esta va a ser nuestra ruta. Primero, veremos por qué era un experimento tan radical. Después, vamos a definir quiénes eran de verdad los ciudadanos. Luego, exploraremos las instituciones clave, su increíble método del sorteo y al final vamos a analizar su legado, que es bastante complejo. Muy bien, entremos en materia. Para entender la democracia ateniense, lo primerito es entender quién formaba el demos, que es la palabra griega para el pueblo. Y como vamos a ver, la respuesta es mucho, pero mucho más exclusiva de lo que nos podríamos imaginar hoy. La palabra democracia significa literalmente el poder del demos. Y lo más interesante es que el término demos originalmente se refería a la unión de la gente trabajadora, o sea, los artesanos y los campesinos, que se oponían a la nobleza. Así que, desde su mismísimo origen, la palabra ya implicaba que el poder estaba en la gente común, no en una élite. Ahora, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Esta gráfica nos muestra la cruda realidad. Los ciudadanos con plenos derechos, esos 30.000 hombres adultos, eran en realidad una pequeñísima minoría. Había más del doble de extranjeros residentes, los llamados metecos, y, bueno, la población de esclavos los superaba masivamente. Una locura. Entonces, para ponerlo en blanco y negro, ¿quién era ciudadano? Tenía que ser hombre, adulto, nacido de padre y madre atenienses y además haber cumplido con su servicio militar. Esto dejaba completamente fuera a la gran mayoría de la gente. Mujeres, esclavos y extranjeros no tenían ni voz ni voto. Era una democracia, sí, pero para un club muy exclusivo. Bueno, ya que sabemos quiénes jugaban en esta cancha, pasemos a los pilares del poder. Vamos a ver las 3 instituciones fundamentales que eran básicamente el motor del gobierno directo en Atenas. Este diagrama nos da una idea general. Todo el poder salía de la base, la Asamblea Popular o Eclesía. Y de ahí surgían las otras 2 grandes ramas, el Consejo de los 500, la Bulé, que era como el poder ejecutivo, y los tribunales populares, que eran el poder judicial. Vamos a ver cada uno. La Eclesía era sin duda el órgano más poderoso. Se juntaban en una colina llamada Phoenix y cualquier ciudadano, cualquiera, podía no solo votar sino pararse a hablar, proponer o debatir. Aquí se tomaban las decisiones más grandes, si se iba a la guerra, si se firmaba la paz, si se aprobaban nuevas leyes. Era el poder del pueblo en su estado más puro. Pero claro, una asamblea de miles de personas necesita orden, y para eso estaba la Bulé. Este era el gobierno del día a día. 500 ciudadanos, elegidos por sorteo cada año, se encargaban de preparar los temas para la asamblea y de vigilar a los funcionarios. Y ojo con esto, un ciudadano solo podía servir en la Bulé 2 veces en toda su vida. 2 veces, para evitar que alguien se aferrara al poder. Y por último, los tribunales. Pero no imaginemos jueces profesionales. Eran jurados enormes de cientos o a veces miles de ciudadanos, también elegidos por sorteo. Se consideraba que eran la voz directa del pueblo, y su poder era tremendo. De hecho, llegó un punto en que un tribunal podía incluso cancelar una decisión de la mismísima asamblea. Y todo esto nos lleva a la característica más extraña, más radical del sistema ateniense: gobernar por sorteo. Su confianza en el azar era tal que la mayoría de los cargos públicos se llenaban no por votación, sino al azar. Era, en pocas palabras, un gobierno de amateurs, de gente común y corriente. Esta frase de Aristóteles lo resume todo a la perfección. La idea no era tener a los mejores gobernando siempre, sino que cada ciudadano tuviera la oportunidad y la obligación de participar en el gobierno. Era la máxima expresión de la igualdad política. Y no era solo una idea, Tenían tecnología para lograrlo. Lo que estamos viendo es un cleroterion, una máquina de sorteo hecha de piedra. Este era el aparato que garantizaba que la selección de funcionarios fuera de verdad aleatoria e imparcial. ¿Y cómo funcionaba esta cosa? Pues era bastante ingenioso. Cada ciudadano interesado metía su pinaquión, que era como una credencial con su nombre, en una ranura. Luego, por un tubo dejaban caer dados blancos y negros.
Si salía un dado blanco, toda la fila de ciudadanos que estaba a esa altura era seleccionada. Si salía negro, esa fila se iba a su casa. Simple, aleatorio y muy difícil de corromper. Los atenienses sabían muy bien la diferencia entre el sorteo y la elección. Para ellos, el sorteo era la norma, porque creían que las elecciones siempre favorecían a los ricos, a los famosos o a los que hablaban más bonito. Las elecciones las dejaban solo para puestos que de verdad necesitaban una habilidad especial, como los 10 generales, los strategoi, que comandaban al ejército. Y con esto llegamos al último punto, el legado. Este sistema tan radical duró casi 200 años, pero claro que tuvo problemas y nos dejó una mezcla de inspiración y también de advertencia. ¿Fue el punto más alto de la democracia o una lección de cómo se puede convertir en demagogia? Aquí podemos ver su ciclo de vida, a grandes rasgos. Empezó con las bases de Solón, arrancó de verdad con Clístenes, tuvo su época de oro con Pericles, pero luego se fue debilitando después de la terrible guerra del Peloponeso, hasta que finalmente los macedonios le pusieron punto final. Una de las políticas más importantes y a la vez más polémicas fue el mistos. Era un pago que el Estado le daba a los ciudadanos por ir a la asamblea o servir de jurado. Por un lado, fue una revolución. Permitió que los más pobres pudieran dejar de trabajar un día para ir a participar. Pero por otro, sus críticos, como el famoso Plutarco, decían que era una forma de soborno, de comprar el apoyo de la gente con dinero público. Y parece que esa crítica tenía algo de razón. Después de la muerte de Péricles, el sistema se volvió muy vulnerable. Los nuevos líderes aprendieron a manipular a la asamblea con promesas y subsidios. Poco a poco, la democracia ateniense se fue transformando en lo que las propias fuentes antiguas llaman una democracia demagógica y populista. Y eso, al final, la llevó a su caída. Y la crítica no es solo de ahora. Pensadores que vinieron después, como el romano Cicerón, vieron en esa libertad total y sin filtros de la asamblea ateniense la causa de su propia destrucción. Para él, esa libertad excesiva fue el gran error del sistema. Esto nos lleva a la comparación final, que es clave. La diferencia más grande es esta. La democracia ateniense era directa, el pueblo era el gobierno. Las democracias de hoy son representativas, el pueblo elige al gobierno. Cambiamos el sorteo por la elección y el ideal de la isonomía, o sea, la igualdad política directa, por el ideal de la representación. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Al pasar de un sistema directo a uno representativo, pues seguramente ganamos en organización, en escala y quizás en estabilidad. Pero la gran pregunta es, ¿qué tanto poder ciudadano real, qué tanta participación directa hemos perdido en el camino? Es un debate que la verdad sigue muy vivo.